Bien, amados, tengan todos muy buenas tardes. Paz y bendiciones para los que están acá presentes y para quienes nos transmiten a través de la vía online por nuestra página ubicada en YouTube, nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a estar enseñando sobre la porción de Beshalach, cuando accedió. Y antes de entrar en materia, vamos a orar al Eterno para que Él conduzca, ¿verdad?, a través de su Santo Espíritu, en darnos sabiduría para trazar esta palabra y que con ello también podamos recibir en nuestro ser interior y con ello transformar nuestra alma, que es el fin último de toda reflexión o enseñanza que extraemos de las Escrituras. Padre eterno, este tiempo lo presentamos delante de ti. Agradecemos primeramente toda tu obra en nuestras vidas y nos presentamos una vez más para estar apercibidos de recibir tu palabra, tu instrucción. Permite, Padre, en tu infinita sabiduría que cada quien y cada cual, a pesar de tratarse de un solo tema, tú puedas vertir en cada vacío de nuestras almas, donde tú quieras hablar, darnos una instrucción, corregirnos, disciplinarnos, y que de esa manera, Padre, podamos adoptar un compromiso en este día y nuestras vidas en cuanto a esas áreas que tú atenderás por tu palabra, Padre, podamos de una vez por todas transformar, fortalecer buenos hábitos y con ello, Padre eterno, seguir creciendo a la estatura de ese varón perfecto, ese modelo a seguir que es nuestro Maestro y que tú nos los has enviado para precisamente recibir el modelo de vida y nuestra dependencia a ti, Padre. En el nombre de Yeshua sea tu sabiduría para con mi vida, sea tu comprensión y entendimiento para toda la audiencia, vía online y también presencial, y que de esa manera, Padre, podamos recibir finalmente el maná que tú tienes reservado y preservado para nuestras vidas en este día. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Bien, esta porción se encuentra en Éxodo capítulo 13, versículo 17 al versículo 17, versículo 16. Haremos una breve reseña en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 14 al 19. Y de hecho quiero empezar con esta introducción. Veamos. ¿Por qué no entendemos la obra de Hashem en nuestras vidas? ¿Por qué no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Vale la pena la pregunta, ¿cierto? Creo que todos atravesamos por procesos donde no comprendemos qué está haciendo el Señor con nuestras vidas. Entonces acá el Eterno nos va a dar algo de luz con este relato de la vida de Yeshua con sus discípulos. Y por ello voy a invitar a que leamos este relato en Marcos capítulo 8, versículo 14 en adelante. Dice: y se habían olvidado de tomar los panes, y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les encargaba diciendo: tengan cuidado, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían pan. Dándose cuenta, Yeshua les dijo: ¿por qué discutís que no tienen pan? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Tienen ojos, mas no ven, y teniendo oídos, no oyen, no recuerdan. Y cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo: ¿aún no entienden? Y termina ahí el relato con una interrogante. Muchas gracias. Vámonos a la comprensión básica del relato. Dice el texto que habían olvidado tomar los panes. Eran 12 discípulos, se presume que eran los 12 discípulos más el Mesías en la barca. Pero solo habían llevado un pan. Sabemos todos, ¿verdad?, que un pan no alcanza para 13 personas. Entonces habían olvidado tomar los panes.
Y él les encargaba diciendo, tengan cuidado, guárdense de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Él viene con una idea, pero ellos todavía están preocupados porque no trajeron el pan completo. Están en otra sintonía. Y en este encargo de Yeshua, él les dice que se guarden de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. La levadura, sabemos todos, o muchos, que es un componente, desde el punto de vista químico, genera una reacción en las masas de harina. Esto genera un proceso de fermentación. La fermentación genera que esta masa crezca por la multiplicación de bacterias que se generan de levadura, porque al final la levadura es una bacteria. La masa de harina, de trigo en este caso, se expande. Y tratándose de este contexto, cuando Yeshua les advierte cuidarse de la levadura, le está diciendo en otras palabras, tengan cuidado de lo que les enseñan los fariseos y de lo que enseña Herodes. Ahora, acá se desprenden dos principios importantes. En primera instancia, la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos tiene que ver con toda doctrina religiosa, escúcheme, toda doctrina religiosa, de carácter religioso. Y entendamos que toda enseñanza de carácter religiosa que no provenga del Eterno proviene del hombre, proviene del ser humano. Es decir, el ser humano imprime con su propia idea, con su propia opinión, una idea de carácter religioso. ¿Ok? Los fariseos, si bien es cierto, en primera instancia, se guiaban por la Torá y la instrucción dada por Moisés, también es cierto que ellos añadían a las enseñanzas de Moisés muchas de sus propias ideas o propias conclusiones. Entonces, estas propias conclusiones generaban carga sobre el pueblo. Y esas directrices que generaban carga sobre el pueblo, precisamente que no provenían de la boca del Padre, esas cargas precisamente son vistas como levadura. Entonces tenemos que cuidarnos todos nosotros de toda levadura, pero en especial de la levadura de los fariseos. De toda idea o viento de doctrina, toda corriente de conocimiento que provenga del ser humano y no del Eterno. Por ello aquí cuidamos al enseñar que sea la palabra. Ustedes se van a aburrir de la lectura de las Escrituras, pero es la palabra lo que queremos. ¿Sí? Lógicamente, en la interpretación de las Escrituras van a emerger comentarios que tú puedes trazar, paralelismos, ejemplos, puedes contar situaciones personales a modo de lecciones de vida, pero no se pueden imponer como una imposición, ¿ok? No se pueden imponer como algo obligatorio, quise decir, como algo obligatorio. Porque si no lo ha enseñado así el Eterno, ¿quién soy yo para poner esa condición? ¿Lo ves? Entonces tenemos nosotros, en este medio espiritual, que eventualmente recurrimos a algunas fuentes de conocimiento para las Escrituras, para profundizar en conocimiento, escudriñamos a partir de enseñanza de otros maestros, debemos cuidarnos de lo que provenga de ideas propias del hombre. Eso es guardarnos de la levadura de los fariseos. En cuanto a la levadura de Herodes, tiene que ver con cualquier idea de hombre por el dominio hacia otro. Posiciones políticas, idiosincrasias, ideologías políticas de carácter política, ideologías de carácter humanistas, guardan relación con esta levadura de Herodes. Sepas acá que a nivel histórico para ese momento estaba gobernando Herodes y todo el pueblo se regía en términos sociales y políticos en función de lo que decidiera Herodes. Entonces, transfiriendo ese principio histórico a nuestros días, tiene que ver con aquella levadura que se emana de los hombres, de los políticos, del partidismo político, de ideologías, ideología de género, etcétera, etcétera. Todo lo que provenga meramente del hombre en procura del dominio del otro o en procura de absorber poder, eso tiene que ver con la levadura de Herodes. Entonces, de ambas
Nosotros como pueblo del Eterno tenemos que guardarnos, velar en todo tiempo, que ninguno de esos principios esté por encima de lo que nos enseña las Escrituras como instrucción primaria de parte del Eterno hacia su pueblo. ¿Estamos todos acá? Muy bien. Entonces, dándose cuenta, Yeshua les dice, ¿por qué discuten si no tienen pan? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen un corazón endurecido? Él agrega, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, no recuerdan. Entonces les trae a reflexión aquellos milagros de multiplicación que él hizo en 2 momentos. ¿Sí? Porque en primera instancia en la conversación, tú te das cuenta que Yeshua no está ocupado por el pan que olvidaron. Yeshua está enseñando acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes. Pero ellos todavía están preocupados ya por los panes. Y por eso él agrega, ¿están ustedes endurecidos? Porque teniendo ojos no ven. Porque teniendo un corazón no entienden. Teniendo ojos no están escuchando lo que se les está diciendo. Y allí es donde caemos en el punto, amado, de que cuando el ser humano no está comprendiendo su proceso espiritual, entendamos con esto, lo que el Eterno está haciendo con tu vida, precisamente puede obedecer a que tengas un corazón endurecido. No es la única vía, pero puede ser un diagnóstico. Me explico. Hashem, en su multiforme gracia, puede exponerte a un proceso que tú no comprendas y no necesariamente tienes un corazón endurecido en el momento. Ahora, lo que hay que reconocer a la luz de este relato es que efectivamente cuando no estás entendiendo lo que el Eterno te está diciendo, indicando, instruyendo en tu caminar, en alguna etapa de tu vida, posiblemente tengas el corazón endurecido. ¿Cuáles son los síntomas de un corazón endurecido? Que aún escuchando, no estás recibiendo la esencia del mensaje que el Eterno te está dando. Que aún viendo lo que el Eterno está haciendo, tú pones en duda lo que Él hace. Esos son parte de los síntomas de tener un corazón endurecido. Que el Eterno nos guarde de tener un corazón endurecido. Amén. Mientras no tengamos un corazón endurecido, entiéndase como un corazón sensible, podemos recibir su palabra, vamos a tener oídos para escucharle, vamos a tener ojos para ver su obra en nuestras vidas. Amén. Y esto es necesario para estudiar la Torah. ¿Sí? Por eso la Torah se hace tan pesada a un corazón endurecido, carece de sentido. Y vienen 1000 argumentos a su mente para justificar que no es necesario estudiar la Torah hoy en día. Porque todo queda en un relato histórico, según la idea de una persona que tiene un corazón entenebrecido. Pero la verdad es que cuando tenemos un corazón sensible, atesoramos los principios que el Eterno nos muestra por su palabra. Y que comprendemos en todo tiempo que se mantienen vigentes. Y esto es lo poderoso de la enseñanza de la palabra del Eterno. Que ella es vigente en todo tiempo. Ya está en un presente continuo en todo tiempo. Te va a hablar hoy y mañana te va a seguir hablando. Amén. Aún estudiando el mismo relato o la misma porción, te va a seguir hablando. Y quienes tenemos ya un tiempo estudiando las Escrituras en ciclo, año tras año, aprendemos parte de estos principios, pero una vez que le volvemos a escuchar, cobran mayor fuerza, nos dan nuevo ánimo, renuevan nuestro entendimiento, nos comprometemos nuevamente y a veces hasta ocasionalmente no me había dado cuenta de eso. ¿Sí? No me había percatado de esto, pero espérate, tiene varios años estudiándolo. No hay garantía de ello. ¿Sí? Y a veces, amado, yo me he debatido preparando las enseñanzas cuando se trata de la porción misma que he estudiado en años anteriores y Hashem siempre me muestra algo nuevo. Y eventualmente hay temas que yo quiero resumir porque la mayoría en la comunidad conoce el principio y Hashem me exhorta a repetirlo porque no se ha asimilado. Porque se conoce el concepto intelectualmente, pero no se ha hecho vida en el alma. Y entonces Hashem me exhorta, deja el principio. En cuanto al arquetipo, ¿no? en la presentación. Deja el principio, aborda el principio, enseña el principio, repítelo. Había que repetirlo, repítelo. Entonces empezamos primero con esta advertencia para caer en cuenta.
Si usted considera que tiene un corazón endurecido, porque está molesto, está airado, porque está atravesando por un momento muy difícil, que no le permite ser sensible al Eterno, si usted está consciente de ese proceso, solamente dígale al Eterno: Señor, conozco que en mi corazón hay endurecimiento. Yo te pido que con tu poder me hagas sensible a tu palabra, para que por su palabra haya cabida de su semilla en tu corazón y ella pueda rendir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, partiendo de ese primer llamado, ahora vamos a abordar las Escrituras. Y el día de hoy vamos a profundizar en 5 aspectos claves para la vida de todos, mis amados. Vamos a comprender los desafíos espirituales. Vamos a aprender cómo provocar los milagros del Eterno en nuestras vidas, guiados por su voluntad, desde luego, ¿no? Vamos a aprender de una lección de vida. Vamos a aprender a ser precisos. Cuando se camina con Dios, se aprende a ser precisos. Y finalmente, a cómo eliminar el desánimo. Todo ello se encuentra en el libro de Éxodo. Entonces vamos a iniciar con el primer aspecto, que tiene que ver con comprender los desafíos espirituales. Éxodo capítulo 13, versículo 17 en adelante. Dice: y sucedió que cuando el faraón hubo enviado al pueblo, no los guió Elohim por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era muy corto. Pues dijo Elohim: no sea que se arrepienta el pueblo al ver la guerra y se vuelvan a Egipto. Se cree que para el momento histórico donde el pueblo de Israel está saliendo, está en el éxodo, en la salida de Egipto, en ese momento los filisteos ya estaban en guerra con otra nación. Había una ruta para irse al desierto que, partiendo, geográficamente hablando, partiendo de Egipto, era una ruta mucho más corta. Pero para tú irte por esa ruta, el pueblo tenía que enfrentarse a la guerra de los filisteos. Entonces el Eterno los guía por una ruta más larga. ¿Qué aprendemos rápidamente de ese hecho histórico? Que el Eterno te prepara siempre con el camino más largo. Así que quienes aman lo express, lo inmediato, lo automático, sépase que en las manos del Eterno sus procesos espirituales en nuestras vidas son completamente lentos, pausados. Él no tiene apuro. Como Él es dueño del tiempo, ¿ok? Como Él es todopoderoso, Él puede estar en diversos compromisos al instante, ¿sí? Él está con nosotros ahorita y está al mismo tiempo con todos nuestros hermanos que no asistieron o aquellos que están fuera de la nación de Venezuela. Y todo aquel que está invocando su nombre, y con los judíos que están ahorita mismo encerrados en una sinagoga. Con todos ellos al mismo momento, el Eterno está presente. Entonces, Él forja carácter a partir de largos caminos. No se le olvide. A través de largos caminos. Un corazón endurecido no entiende eso, se desespera y aborta el proceso. Un corazón sensible que empieza a entender cómo opera el Señor, espera en Él. Espera en Él. Amén. Pero además de ello, el Eterno tiene cuidado en el proceso de que, a pesar de ser un camino más largo, Él te guarda, Él te protege. Porque si bien es cierto, esta ruta hacia los filisteos era más corta, se tenía el riesgo de exponerse a la guerra, a un peligro inminente, ¿sí? Y ya bastaba, ¿verdad?, con salir de carreras de Egipto para enfrentarse a una guerra cuando ellos no tenían toda la experiencia bélica para enfrentarse a los filisteos. Entonces, el segundo aspecto que aprendemos de esto, o el segundo principio, es que el Eterno te expone a largos caminos, pero al mismo tiempo te guarda de lo malo. Te guarda del peligro inminente, del peligro que atenta contra tu vida. De eso Él te guarda. Porque ¿cuál es el temor principal que viene a nuestra alma cuando estamos expuestos a un proceso? Que nos vamos a morir. ¿Me explico? Cuando estoy, por ejemplo, ante un proceso de una enfermedad, el peor temor, ¿cuál es? Que se agrave la enfermedad a tal punto que me quite la vida. ¿Sí? Cuando estoy en alguna dificultad, alguna tribulación, y pasa el tiempo y no veo respuestas, soluciones, resoluciones al conflicto, ¿a qué le tengo temor? A que se agrave la situación.
Entonces sépase que en las manos del Eterno, Él te va a exponer al camino más largo, pero al mismo tiempo te va a guardar y te va a proteger de todo aquello que te puede generar daños. Amén. ¿Sabes cuál es el camino en donde andas? Por un lado, aprendemos ahorita que nos va a llevar por el camino más largo, los procesos más tardíos, los procesos más alargados en cuanto a tiempo, y en este caso a nuestro tiempo finito. Ahora, ¿sabemos cuál es el camino en el que andamos? Más allá de saber que es un camino largo, Éxodo 13:21 nos da una pista. Dice, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Es decir, a fin de que avanzaran. El Eterno, cuando te expone a un proceso, Él te demanda que tú andes de día y de noche. ¿Qué implica esto? No significa que ahora no vas a dormir, porque el Señor me está mandando, estoy expuesto a un proceso, y el Señor me está mandando a avanzar. No, no es tan literal el proceso. Pero lo que sí tiene que ver es que te va a dar luz, te va a dar sombra en medio del día. Escúchame, en los desiertos, el Eterno te va a dar sombra en medio de esa luz que genera calor. Sigue protegiéndote, sigue guardándote con esa columna de nube. Se cree en la antigüedad, los historiadores, dándole un poco de forma a esta columna de nube o de humo, el cómo darle sentido a ello, es que en el desierto, podrá usted imaginar, sin una arbolera importante, ¿sí? Porque no se trataba del Amazonas o de una selva, donde hay muchísimas y abundan muchísimas áreas verdes, sino que era un desierto. Entonces, al calor del día, avanzar con cargas pesadas, con animales, con niños, ¿sí? La gente fácilmente podía deshidratarse, desfallecer del agotamiento. Entonces el Eterno cubría con una columna de nube, algunas traducciones dicen columna de humo, ¿ok? Para generar una sombra y que la fatiga no fuera mayor. Aún tenía cuidado de él. Es decir, en toda circunstancia, aunque te encuentres en el desierto, Él te va a cubrir con su columna de nube. Él te va a dar una sombra. Y créame, amado, quienes trabajan a la intemperie pueden valorar lo que significa una sombra, ¿sí o no? ¿Sí? Yo fui heladero por 4 años. Amado, el cabello se me puso afro. No es que lo tenga muy liso. Bueno, no es que lo tenía muy liso. Ya no tengo, ¿no? Pero el punto es que cuando te expones al sol, entre otras cosas, el cabello se engrosa para proteger el cráneo. Eso es real, el cuero cabelludo, eso es real. ¿Ok? Y yo lo experimenté siendo heladero. ¿Ok? Entonces, cuando tú ves una sombra, o cuando tú vas en esa calle y aún no has vendido helado, a pesar del calor incremente, y viene una sombra, o se nubla el tiempo, tú lo agradeces. Lo mismo cuando se está jugando béisbol o softball, ¿verdad? A la intemperie, está ese solazo. Y de pronto se atraviesa una nube, tú casi que clamas para que la nube no se mueva. O cuando estás trotando. Amado, es una diferencia increíble. El sol fatiga. Esa es la conclusión que quiero llegar. Y en la vida nos exponemos a etapas donde el sol pega muy fuerte. Pero cuando ese desierto es puesto por el Eterno, Él tiene especial cuidado y aún en medio del desierto Él te coloca una sombra para protegerte. Y en la noche no es que no vas a dormir. La noche tiene que ver con momentos de oscuridad. Aún en los momentos de oscuridad, Él te va a dar una guía de cuál es el próximo paso a seguir. De cuál es la decisión que debes tomar. Hay momentos muy oscuros. La pérdida de un familiar, cuando, sobre todo, en todo tiempo, pero sobre todo cuando es inesperada. ¿Me explico? Cuando alguien muere en un accidente de un momento a otro. Hay momentos oscuros a enfrentar. En situaciones como esa, por mencionar un ejemplo. Y que es necesaria una alianza, porque en un momento dado, tratándose del tipo de persona, tratándose en este caso de una pérdida de vida, ¿qué significado cobra esa persona? Imagínense para unos niños que el padre muera de un momento a otro, ¿sí? ¿Cómo mantenerse ahora en la vida? ¿Cómo mantenerse en el cuidado, no? Entonces eso expone a otro tipo de desafíos,
a esas personas que en un momento determinado son desamparadas. Ahora, en este proceso divino donde el Eterno nos toma, en esos momentos de oscuridad y aún en los momentos de oscuridad, Él nos guía con esa columna de fuego, ¿ok? Que es necesaria por varias razones. Número uno, tratándose de un desierto, toda iluminación en medio del desierto aleja a las fieras del desierto. Las alimañas, ¿sí? Los escorpiones se alejan cuando ven luz, se entierran, se alejan, ¿ok? Esa es una. Segundo, que tú puedes ver hacia dónde estás avanzando. Porque lo otro no es solamente que tú lo veas, sino que la columna los guiaba. ¿A dónde vamos? No tienen una brújula, no tienen un GPS. ¿A dónde vamos? A donde el Eterno estaba dando o dictando la dirección. Y el Eterno en su palabra nos brinda dirección. Absolutamente de todo lo que debemos hacer, mis amados. Ellos salieron por el camino largo, teniendo ahora la alianza de una columna de humo de día y de una columna de fuego de noche. Ahora bien, ellos salieron con brazo extendido. Éxodo 14:8. Y el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto. Y éste persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Mano fuerte. Esta expresión de la mano fuerte tiene varias interpretaciones. Con brazo fuerte era que estaban fortalecidos para avanzar, ¿ok? Brazo fuerte tenía que ver con el hecho de que el Eterno había dado una orden radical. Es hora de salir, hay que salir, ¿ok? Ese es el brazo fuerte. Pero también el brazo fuerte tenía que ver con el hecho de que ellos no tuvieran un yugo, de que no se sintieran atados, de que no se sintieran culpables, señalados, sino que salían disfrutando de una libertad plena hacia el lugar que el Eterno quería entregarles. Nosotros, amados, en el Mesías, debemos caminar con brazo extendido, de una manera digna, dignificados, porque para eso Yeshua murió por causa de cada uno de nosotros. Tenemos que avanzar seguros de sí mismos, tenemos que avanzar seguros de que el Eterno nos va a dar algo mucho mejor a la esclavitud donde yo me encontraba, ¿ok? Entre otras cosas, cuando el Eterno se presenta con mano fuerte, Él induce a que lo malo que te está persiguiendo cobre más fuerza. Parece antagónico, ¿verdad? Pero es así. Él, en la supervisión divina, permite que lo que te asedie cobre más fuerza. Es decir, tú llegues a un punto de sentirte mucho más perseguido. Con el faraón, dice el texto, que el Eterno endureció el corazón para que lo persiguiera. Si el Eterno no le endurece en ese último momento, cuando mueren los hijos primogénitos, el faraón abandona y simplemente los hijos se van. Pero si ellos se van sin sentirse perseguidos, no hubiesen llegado al Mar Rojo. Entonces, las cosas malas que gravitan alrededor nuestro muchas veces obran a favor del Eterno. Y es el mismo Eterno quien hace encrudecer la mano de ese opresor para que tú, de una vez por todas, puedas tomar una decisión en tu vida. Aunque usted no lo crea. Son caminos, amados, que el Eterno nos enseña en esta caminata de fe. Cualquiera que me escuchara no aceptaría, porque Dios es bueno, que algo malo te suceda, pero sí, Dios lo permite. Sí lo permite. Y a veces crea la circunstancia para que lo malo que te está sucediendo cobre más fuerza. Ahora, lo que sí es importante es que Él siempre te va a librar de esas persecuciones. Él siempre va a abrir el mar rojo, el mar de los juncos. Siempre, siempre lo va a abrir. Pero el que te sientas perseguido hace que tú tomes acciones en tu vida y puedas movilizarte, tomando una decisión, tomando una acción, ejecutando una acción de libertad para tu vida. El Midrash ofrece una interpretación. Al perseguirlos, el faraón llevó a los hebreos a estar más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque a mayor persecución yo pido más ayuda al Eterno. ¿Sí lo ves? Si tú tienes una gripe y sientes la necesidad de ir al médico, ¿cómo vas? Eliges tu hora, vas con calma. Si hay que esperar, no hay problema. Yo lo que tengo es una gripe pasajera. Pero si tienes un asma y estás limitado para respirar y ya estás sintiendo que no estás respirando y tu oxigenación está marcando 92, 93 y está sumamente crítico,
Todo el mundo corre a que la atención sea inmediata. ¿Cuál es la diferencia entre ambas circunstancias? Entre ambos escenarios, que uno representa mayor peligro que otro, ¿sí o no? Peligro de muerte en este caso. Y eso es lo que permite el Eterno para que busquemos la ayuda mucho más rápido. Por eso llegan momentos de quiebras a nuestras vidas, para que busquemos mucho más al Eterno en ese momento. Amén. Alguien que pertenece a la comunidad y está fuera del país ahorita, me dice: Rafael, tengo dos propuestas, una para España y otra para Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión? No, mi opinión no cuenta. Y mucho menos la mía, que no estoy allá. No conozco tus realidades, tus circunstancias. Clama al Eterno. Ah, sí, ¿verdad? Sí, clama al Eterno. Clama al Eterno. Clama al Eterno, clama al Eterno, clama al Eterno. Clama al Eterno. Pídele al Eterno, a Él, que te muestre, que te revele. ¿Me explico? ¿Cuál es la mejor decisión? Y entonces luego hablamos. Yo te voy a acompañar a orar, vamos a orar por eso. Pero necesitamos de su guianza, no opiniones personales. Si a veces dirigido por el Eterno he dado una recomendación y cuando la persona sale con las tablas en la cabeza, me echa en cara que yo le di esa recomendación. Imagínense si yo doy una opinión personal. Hay que ser cuidadoso en eso. No es que esté prohibido dar una recomendación de carácter personal, pero hay que tener mucho discernimiento, tratándose de la decisión que se vaya a tomar. No es cosa ligera, ¿sí? Si yo te invito a comer y tú quieres beber, ¿qué clase de jugo? ¿Pera o manzana? Pera. Ya, yo te puedo decir, no, bébete mejor la de manzana. Y te bebiste la de manzana, no pasa nada con eso. Eso no trasciende allí en la vida, ¿sí? Pero si se trata de una decisión para casarse, para irse a otro país, para cambiar de empleo, allí necesitas dirección divina. Necesitas de esa columna de día y de esa columna de fuego de noche. Necesitas guía para saber cuál es la decisión a tomar. Amén. Entonces, dice el Midrash, los sabios en Israel, que a mayor presión tú buscas más al Eterno. Y el Eterno precisamente genera esos puntos de quiebre para que tú tengas la necesidad de buscarle. ¿Ok? Cuando nos enfrentamos con un desafío, debemos verlo como una oportunidad para el crecimiento espiritual, en vez de intentar evitarlo. Por ello, amado, el peor enemigo en estos procesos espirituales es huir de ellos. ¿Ok? El aislarnos, el huir de ellos es lo peor. Porque sales reprobado de la prueba y al final el Eterno va a repetir la prueba. Tarde o temprano, pasados los años, al final Él va a repetir la prueba. Acá es necesario afrontarlo, amado. Que no se hizo de la mejor manera, que no tomaste la mejor decisión, pero afrontemos el desafío que el Eterno nos está poniendo delante de nosotros. El confort y la complacencia pueden hacer que perdamos de vista nuestras prioridades, debilitando nuestro sentido de urgencia en nuestra misión divina. Escúcheme. El confort y la complacencia pueden hacer que perdamos de vista nuestras prioridades, debilitando nuestro sentido de urgencia en nuestra misión divina. ¿Creen ustedes que eso es verdad? ¿No? Basta que usted se sienta bien para empezar a olvidar las prioridades. Pero cuando estás en necesidad real, esas prioridades siempre están claras. Y ese es el gran peligro, amados, de caminar en la fe cuando el corazón es endurecido, no ha sido procesado y lo tienes todo. ¿Ok? Vea usted cómo se camina en el Evangelio en Estados Unidos. Vea usted cómo se camina en el Evangelio en Corea del Sur. Vea usted cómo se camina en el Evangelio en Holanda. A mayor confort, mayor ligereza. Me entrono mejor. Me convierto en el faraón eventualmente. Yo soy el que tomo decisiones. Y mis prioridades espirituales, aquellas que el Eterno ha puesto en mi camino, las dejo a un lado. Me siento bien. Yo soy quien elijo. Tengo dinero, tengo facilidades, me siento bien, todo está en orden. Sencillo. Me alejo de las prioridades. Debemos aprender a vivir y a desarrollar un carácter, amado, de que aún estando bendecido, yo busco al Eterno. ¿Sí? Yo busco al Eterno, amado, así me sienta favorecido. Yo busco al Eterno a pesar de ser testigo de un milagro de Él. Yo soy agradecido y le busco con mayor intensidad. Amén.
eso a lo largo de los años, en el camino de la fe, tú lo vas asimilando, lo vas aprendiendo, ¿ok? Pero es clave, mis amados, porque cuando entonces viene el confort, cuando entonces viene la complacencia, nos olvidamos de esas prioridades que el Eterno nos ha puesto delante de nosotros. Las adversidades físicas o espirituales nos pueden sacudir de esa indiferencia, socavando nuestra seguridad y dándonos la oportunidad de avanzar a nuestra relación con Dios, cuando nos abrimos paso a través de los obstáculos. Amén. Debemos aprender a abrirnos frente a los obstáculos. Esto es avanzar. Y un ejemplo que año tras año yo cambio muchos aspectos, o mejor dicho, doy prioridad a muchísimas otras lecciones que hay dentro de la porción. Pero hay una que ha sido inamovible, al menos en los últimos 4 años. Y tiene que ver con la valentía de Nachshon. Nachshon aparece en el versículo 15 del capítulo 14 de Éxodo. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Hay momentos, amados, donde no es para clamar, es para tomar la acción. ¿Ok? Escúchenme. Nuestra vida religiosa nos traiciona y sometemos todo a solo la oración, porque hay lugar para la oración. Es una prioridad en nuestra vida de fe. ¿Sí? Estudiar es tu conexión con el Eterno. Sin oración no hay cobertura, no hay conexión, no hay wifi. ¿Ok? Estás incomunicado. Necesitas orar de forma primordial al Eterno. Pero hay momentos donde en una oración ya Él te dio la respuesta. La respuesta para el pueblo de Israel era ya salir de Egipto y avanzar. La línea era avanzar. La directriz, la instrucción era avanzar. Pero cuando ellos ven el mar, se detienen y empiezan a clamar. Para ese momento no era necesario clamar porque ya había una decisión, era avanzar. En nuestra vida de fe ocurre mucho que priorizamos la oración cuando ya Él nos ha dado instrucción de qué debemos hacer. Y es importante el discernimiento espiritual para saber que a partir de una decisión que Él nos ha dado, avancemos en lugar de estar orando. Para esos momentos cruciales, me refiero a momentos cruciales, donde ese momento o ese tiempo no es para orar, sino para actuar. Hay que actuar, hay que hacer algo. ¿Ok? Y fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando, asediados por el enemigo, se encontraban de frente con el Mar Rojo. Esta orden implicaba una demostración de fe, valentía y heroísmo de parte del pueblo. Y efectivamente, solo después de que los pioneros, comandados por Nachshon, cuyo nombre traduce audaz o serpiente, Ben-Aminadab, hijo de Aminadab, avanzaron y se introdujeron valientemente en las bravías aguas del mar. Y entonces se produjo el milagro. Y acá aprendemos la siguiente lección: cómo inducimos los milagros. Hay formas de inducir los milagros, mis amados. Y la forma de inducir los milagros, esas acciones sobrenaturales de nuestro Padre, es cuando nosotros damos el primer paso. A ver, vámonos a la historia. El pueblo de Israel está siendo perseguido por los egipcios. Si los alcanzan, los matan a todos. Pero frente a ellos está el Mar Rojo. No hay un puerto, no hay embarcaciones, deben atravesar el mar. Amado, es un mar, no se trata de un riachuelo, de un río, de una quebrada. Es un mar. ¿Qué se hace? Mientras algunos estaban clamando, Nachshon con su gente se entrometieron al agua. ¿Ok? Se entrometieron al agua. Y fueron caminando dentro del agua. Cuenta una historia antigua que cuando el agua empezó a llegar por la nariz, que ya les dificultaba respirar, en ese instante fue que se abrió el mar. Eso no lo dice la Escritura, lo dice una historia antigua relacionada a un comentario rabínico antiguo relacionado con la historia. Puede ser una especulación, lo tomamos solo como ejemplo. Pero importante, no es que usted va a decir mañana, la Biblia dice que cuando el agua les llegó a la nariz, fue entonces que se abrió el mar. No lo dice la Biblia, ¿ok? Pero sí enseñan, a partir de los comentarios, que cuando el agua les empezó a dificultar el respirar, allí fue que se dio el milagro de abrir las aguas. Es decir, no se detuvieron al obstáculo. El obstáculo era el mar.
pero eso no los detuvo. Yo avanzo a pesar de. ¿Sí? Es como ser porfiado en la vida. Cuando el Eterno te da una orden, allí, amado, es necesario ser persistente. Es la palabra educada, ¿sí? Ser persistente. Y eso hay que desarrollarlo, amado. Y la vida de fe te expone muchísimas veces a diversidad de pruebas, entre otras cosas, para que usted aprenda a ser persistente, 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 persistente. Amén. Bendito el nombre del Eterno, a causa de aquellos que naturalmente son persistentes. ¿Ok? Porque cuando en el mundo usted es porfiado y el Eterno lo llama, usted empieza a ser persistente. ¿Ok? Y en cuanto a sus instrucciones, el ser persistente te permite la garantía de siempre ver la mano prodigiosa de Él. ¿Sí lo ves? Siempre se da el milagro. Se da el milagro. Siempre. Ayer viví un momento por minutos. Voy al carro, voy a encender el carro y no me enciende el carro. Presto atención a la pila de la bomba de gasolina que está debajo del asiento trasero. En mi carro se logra escuchar, tú prestas atención y escucho un sonido cuando ella arranca. Paso el switch y no la escucho. Paso el switch otra vez y no la escucho. Otra vez reseteo, paso el switch por tercera vez y tampoco la escucho. Ok, me agarré del volante, oré al Eterno, clamé al Eterno, le pedí al Eterno que el carro encendiera. Papá, son las 5 de la tarde, estoy en víspera de Shabbat, quiero honrarte, papá. Señor, no me quejo, si mi accidente hay que solucionar, no me quejo. Dame el milagro de que el carro avance, Padre, para no trazarnos en esta noche y que me agarre el Shabbat en un estacionamiento. Te lo pido, Padre, si es tu voluntad que el carro arranque. ¡Bum! Primero y no pregunté ni vi a los lados, yo me fui de una vez y llegué a la casa, Baruch Hashem. Algo cotidiano, tonto. Y pueden existir mil explicaciones. Eso que tenías el inyector sucio, eso fue un sucito de la gasolina. Y unos, como dijo el ciego, ¿verdad? ¿Cómo dijo el ciego? Ajá. A ver. Ajá. A ver. Así es. Amén. Lo hemos aprendido, ¿verdad? Yo no sé si es hijo o no, si es el enviado o no, si es profeta o no. Yo lo que sí sé que antes yo no veía, ahora veo. Bueno, algo así pasó por mi mente cuando el carro arrancó. Yo no sé si es la basurita, el sucio. Yo lo que sí sé que antes no arrancaba y ahora arrancó y ahora me voy. Amén. Algo cotidiano, amado, es dependencia al Eterno. ¿Sí? En el mismo cuadro tú presentas a otra persona, y por favor no quiero hacer comparaciones para reforzar mi ego. Una persona natural, de veras, sin dependencia al Eterno. A la primera que se frustra, esa es la bomba esa. Malvada sea. Y empiezan las murmuraciones y se baja y le da una patada al caucho, nunca falta, ¡pah! La patada al caucho y se empieza a llamar desesperadamente al mecánico, a uno, al otro, por allá, por acá. ¿Tú crees que va a arrancar? ¿Tú crees que el Eterno va a hacer un milagro con un corazón así? No, amado. ¿Te das cuenta? Porque muchas veces no has tenido respuesta. Porque le has dado la patada al caucho. ¿Sí lo ves? Ajá. Necesitamos seguir corrigiendo nuestras almas. Amén. Acciones como esa hacen que el Eterno cierre los cielos. ¿Me explico? Cuando te quejas, cuando es la murmuración la que prevalece ante un momento de necesidad. Les estoy hablando de algo tonto. Pero así como eso, ocurren eventos y eventos en nuestras vidas. Situaciones de salud, situaciones de vida o muerte, situaciones de alto peligro, situaciones de amenaza. ¿Me explico? Donde partiste de la queja, partiste del temor, te detuviste y no avanzaste ante ese mar que estaba frente a ti. Entonces, para ese momento crucial, Naacción entró al agua. Mientras otros clamaban. Y en el momento crucial, el Eterno le dice a Moisés, toma tu bastón y levanta tu brazo sobre el mar. ¿Y qué ocurrió? El mar se abrió. La partición del mar de los juncos
Fue un evento milagroso y sobrenatural. Pero tenía que haber una acción natural que encendiera el milagro. Dios le ordenó al pueblo que siga adelante. ¿Sabía Dios que había un mar adelante? Lo sabía. Pero ¿cuál fue la instrucción? Sigue adelante hasta el mar. No, él dijo sigue adelante. Sigue adelante. Por eso, amado, en medio de los obstáculos, no te extrañes que el Eterno te exhorte a que continúes adelante. Aunque tu lógica te dice, pero ¿cómo voy a continuar? Si tengo un mar adelante, continúa adelante, avanza. Entonces escuche, había algo que debía encender el milagro. Dios le ordenó al pueblo que siga adelante y a Moisés que levante su bastón sobre las aguas. Dios siempre requiere primero de algún acto humano y recién luego se genera el milagro. Esto es debido a que las cosas que ocurren sin nuestra participación no nos afectan verdaderamente. Solo cuando hacemos algún esfuerzo apreciamos el milagro de Dios. Lo mismo se aplica a todas las áreas de la vida. Pedir las bendiciones del Eterno no es suficiente. Debemos hacer algún esfuerzo que pueda servir como un conducto para la bendición de lo alto. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es ese mar? Identifica, por favor, cuál es ese mar que tienes frente a ti. ¿Lo tienes? ¿Cuál es ese conflicto? Desempleo, no estás a gusto, estás desagradado de forma sistemática. ¿Cuál es ese signo de esclavitud que te está marcando, que no te deja ser libre? ¿Lo tienes identificado? Está al frente. ¿Qué debes hacer? Avanzar. Avanzar. Así estés viendo el peligro, avanza. Pero necesitas enfrentarlo. ¿Qué pasa cuando la gente está bajo una amenaza indirecta? ¿Qué significa la amenaza indirecta? Aquel peligro que de yo no correrle viene un mal peor o mayor, o viene una consecuencia mayor. ¿Qué pasa con eso? Enfréntalo. Enfréntalo. ¿Viene un mal mayor? Enfréntalo. Hashem te librará. Hashem abrirá los mares frente a ti. Amén. Ellos, entonces al ver que el mar se abre, caminan sobre tierra seca, avanzan al otro lado del mar y cuando el enemigo le persigue y está en medio del mar, las paredes de las aguas, ya lo vimos en el cortometraje y también en la lectura de las escrituras, la descripción en el relato, las aguas vinieron encima de ellos y los cubrió a todos. Es decir, la acción que te conlleva a caminar frente y sobre el mar es la misma que cubrirá aquel asedio o aquella persecución que crees que te va a dominar, que representa un peligro para tu vida. ¿Ok? Y eso al final, ¿qué genera? Gratitud, amado. Cuando tú ves que venciste, tú lo celebras porque genera gratitud al Eterno. Y no faltaba más, ¿verdad? La hermana de Moisés, Miriam, al haber pasado al otro lado del mar, empezó a cantarle al Eterno. Ese es el canto que se conoce como el canto del mar. ¿Ok? Aparece descrita en las escrituras. Bendito sea mi hermano Alexander que en su relato leyó el canto de María, el canto de Miriam, el canto del mar. Nos toca muchas veces tocar, cantar, entonar el canto del mar. ¿Cuál es el canto del mar? ¿Cuál es el mar que el Eterno ha permitido que tú atravieses? La enfermedad, la opresión, ligaduras de impiedad, la iniquidad. Tiene tantas caras esos mares, pero en ti está poderlos atravesar, amados, para elevar ese canto de gratitud al Eterno. ¿Ve usted el significado de cantarle al Eterno? Cuando le cantamos al Eterno no es un tema de hobby, no es que me gusta cantar, no. Cuando cantamos al Eterno en la conciencia espiritual y profética, lo hacemos por gratitud, porque nos guardó en toda una semana. Si estamos acá, al menos, si tienes la duda, al menos del Shabbat anterior a este, Él te guardó. Entonces, por gratitud venimos hoy a elevar nuestro canto delante de Él. Amén. Eso lo hace un corazón sensible, un corazón que no está endurecido. A diferencia del que está endurecido, que todavía está clamando para que el mar se abra, teniendo el riesgo de que el enemigo le alcance. ¿Ven la diferencia? Entonces,
Comento acá sobre la canción de Moisés, Éxodos 15, 1 y 2. Entonces Moisés le dijo a Israel, fue el canto que también pusimos en el cortometraje. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete los ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor y ha sido para mí salvación. Fíjense, mi fortaleza y mi canción, su contenido en la letra, su contenido en la entonación. ¿Quién es? El Señor. ¿Y qué es la queja? Lo contrario. ¿Qué es lo que exaltas? La fortaleza del Eterno. ¿Hay una canción del Señor en tu boca cuando está ese momento de aflicción? ¿O es la queja? La queja sería lo contrario a este canto que tú elevas al Eterno por causa de tu gratitud a Él. Y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. El Señor es fuerte, guerrero. Adonai es su nombre. Amén. Adonai es su nombre. Una lección divina. Nos trasladamos a Éxodo capítulo 15, versículo 23. Cuando llegaron a Mará, no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mará. Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y él lo echó en las aguas. Y las aguas se volvieron dulces. Y Dios le dijo allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Y dijo, si escuchan atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Amén. ¿Qué antecede a la sanidad del Eterno? ¿Qué antecede a que tú conozcas que el Eterno es tu sanador? El ser obediente a su palabra, mi amado. ¿Lo estás viendo? El ser obediente a su palabra. Porque el no ser obediente te hace vivir como el egipcio. Y a los egipcios el Eterno envía enfermedades. Ahora, hay otra lección. Ellos llegan a un lugar donde las aguas eran amargas. Eso puede suceder en el desierto, mis amados. A partir de los minerales que se encuentran en esos subsuelos, el agua puede emerger amarga. Y es imbebible. No se puede beber. ¿Ok? Entonces, el Eterno le da la indicación a Moisés de que con una rama de un árbol la coloque en las aguas para que las aguas se endulzaran. Esto, en la lógica, lo que significa es que las aguas se neutralizaban, dejan de ser amargas. No es que eran dulces de dulzor, de estar ahora azucaradas, ¿sí lo ves? Sino que ya era un agua no amarga. ¿Me explico? Entiendo, he leído artículos que en pequeños pozos donde el agua es amarga, los hogareños del lugar conocen de algunas ramas que absorben lo amargo de las aguas. Lo que quiero decir, si bien esto fue un milagro, puede tener alguna explicación incluso científica del por qué sucede. Entonces permite que el agua pueda ser potable y pueda consumirse, o pueda ser apta para el consumo humano, no sé si potable, corrijo, ¿no? Entonces eso fue lo que sucedió. ¿Y qué aprendemos de esto? De esto también hay grandes enseñanzas. Podemos estar en un lugar donde las aguas son amargas. ¿No cree usted eso? No, Rafa, yo la compré en tal lugar. No, no sea tan literal, ¿verdad? ¿Cómo se representan esas aguas amargas? Yo te voy a ver por qué me río, ¿no? Las aguas amargas no es meramente el agua que tú consumes en tu casa, sino aquellos momentos que te hacen generar tragos amargos. ¿Ha usted vivido en etapas de su vida donde traga amargo? ¿Sí o no? ¿Sí?
donde el entorno inmediato te genera amargura, donde una situación de conflicto que no se puede solucionar fácilmente, llena de amargura a la familia, al ambiente, tu propia vida muchas veces te llenas de amargura. En ese momento puede que estés, en la tierra de Mará. Déjeme salir acá de una duda. Mará. Aquí dice Mara, me disculpan, no le coloqué el acento, pero la traducción del hebreo es Mará, no Mara por sí sola, sino Mará. Entonces, Mará tiene que ver con un lugar de aguas amargas, entiéndase espiritualmente, un lugar de tormento, un lugar que me genera amargura. Así como hay lugares que a usted le genere confort, le genera salud, le genera bienestar, hay lugares, amados, que generan amargura. ¿Sí? ¿Alguno recuerda algún lugar de amargura? Muchos, ¿verdad? Ajá. Menciono uno así social normalito, ¿verdad? Cuando no había alimentos y había que hacer colas, y tú no sabías dónde empezaba, dónde terminaba, quiénes eran los primeros, y tú te colocabas en un lugar y dices, no, yo voy ahí, señora, y después venía otro, no, yo voy al lado de la señora, y venía el otro, yo soy el hijo de la señora, ¿verdad? Y te desplazaban, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo explicar? Aquel cúmulo de injusticia social, ¿me explico? Horas llevando sol, y al final o no alcanzabas a la provisión, algo ocurría. Para mí, para Rafael, creo que había gente que eso le generaba placer. No entendí, pero lo disfrutaba, ¿no? A mamá había que bajarle los seguros del carro porque, hijo, hay azúcar. Ven acá, no te me vayas ahorita, ya va. Pero a mí, en mi particular, eso era una zozobra. Entonces yo me abría de esos espacios, gracias al Eterno. Nunca me llegué a exponer, ni llegué a tener la necesidad sí llegó a estar, pero pues cambiaba, ¿no? Priorizaba, bueno, no conseguiremos azúcar esta semana, me explico, o hacía un trueque, o hacía un intercambio, pero no me llegué a esclavizar a eso, ¿ok? Y cuando menciono esto, mis amados, me da mucha pena con quienes sí se llegaron a exponer a esas realidades, ¿no? Y no quiero malponerle, hay gente que, bueno, decidía quedarse, bueno, es una decisión personal, pero en mi caso yo prefería evadir ese tipo de situaciones. Momentos de amargura, poniendo ejemplos de situaciones de amargura, de molestia por la condición de injusticia a la que nos estamos exponiendo. Ahora, el Eterno da una instrucción de que una rama de un árbol, a otras versiones dicen el árbol mismo, colócala sobre las aguas, sumérgela en las aguas. ¿Sí? Leí una enseñanza una vez que posiblemente esta madera era cedro, que fue el material con la que se construyó el madero donde fue colgado el Mesías. Y que el cedro tiene una capacidad como madera de absorber. Entonces, el árbol que sanó esas aguas, que permitió que las aguas cesaran de ser amargas, es el mismo madero que quita el pecado del mundo, pero quita también la amargura de nuestras vidas. Amén. En condiciones normales, amados, más allá de las luchas que usted esté librando, y va a librar, y seguirá librando hasta que el Mesías venga, amado, usted no puede vivir en amargura. ¿Sí? Usted tiene que recurrir al Mesías, al Eterno a través del Mesías, para que Él endulce sus aguas, para que Él por su palabra endulce tu vida. Quite la amargura de tu vida. De forma sistemática, tú no puedes vivir. Está prohibido vivir en amargura. Que por desconocimiento, que por inmadurez, en un momento dado no velaste y caíste en ese estado, parte del proceso. Pero hoy estás obteniendo el conocimiento. No debo vivir así. Y si estoy viviendo así, pero de forma sostenida, sistemática, por situaciones en mi entorno, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, es hora de que tomes una decisión. Escúchame. Es hora de que tomes una decisión. Siendo yo muchacho, más muchacho, viví un momento de tormento, amados, en la posibilidad de reconciliarme con quien fue mi primera novia. Y en esa espera,
yo viví por unos meses amargado. Y recuerdo claramente que en un momento dado, no sé, noviembre, diciembre, yo recibí una instrucción del Eterno de esperar hasta el 30 de marzo. Era previo a Pesaj, no conocía yo la perspectiva hebrea ni esta riqueza espiritual, pero por el tiempo sé que era cercano a esa convocatoria. Mire esto. El Eterno me da la instrucción de esperar hasta el 30 de marzo, de que conversara con la persona y le diera un tiempo finito. Fui y me reuní con la persona y le dije, mira, ¿sabes qué? Más allá de los procesos que hemos vivido, de los daños que nos hemos causado, de las heridas que hemos vivido, mi prórroga en este proceso es hasta el 30 de marzo. Pasado el 30 de marzo, borrón y cuenta nueva, o renunciamos a todo o nos reconciliamos. Esa persona se rió, no lo tomó en serio. Bueno, vemos de acá allá qué pasa. Pero de verdad que mi compromiso era muy serio, era un compromiso. Y llegó, amados, el 30 de marzo, recuerdo claramente, 12 de la noche, pedí al Eterno que sacara de mí ese sentimiento y me hiciera libre. Y al día siguiente fui libre de insufacto, amado. Y cuando volví a ver a la persona, mira, ¿qué has pensado? No, yo te di la oportunidad hasta el 30 de marzo. Hoy estamos a tantos días. Ya pasamos el 30 de marzo. Ah, pero es que era serio. No, era serio. No, estaba jugando. Pero fui libre, sano, amados. Sano. En mi relación con esa persona. Baruch Hashem. Pero yo tenía que cortar ese periodo de amargura en mi vida que me restaba paz, tranquilidad. Amén. Entonces, hay momentos decisivos en la vida para tomar decisiones, amados. Identifícalos. Si tienes espacios de amargura, identifica cómo cortar con eso. Pero es necesario que cortes con ello y que no vivas en amargura. Él es nuestro sanador. Amén. Él es nuestro sanador. Y le conoceremos como sanador, más allá de su acción de sanarnos por una enfermedad, cuando cumplimos con sus mandamientos. Por ello, amado, nuestro estímulo, nuestro consejo, nuestra recomendación, nuestro acompañamiento, a que usted se esfuerce por obedecer al Eterno. A que trascendamos qué pertenece a los judíos y qué no, obedezcamos al Eterno. Si queremos conocerle como nuestro doctor, si queremos conocerle como nuestro médico, como nuestro sanador, obedezcámosle. Amén. Eso será de bendición a nuestras vidas. Toda distorsión en el ser humano obedece a una enfermedad, mis amados, en términos espirituales. Porque te saca de tu estándar como criatura del Eterno. ¿Lo ves? A veces nosotros interpretamos como enfermedad aquello que está en la CIE, en la guía de enfermedades, ¿no? La guía internacional de enfermedades. O sea, si no está allí, no es una enfermedad que te sientes mal, pero no. No, amado. Todo aquello que te desencaja de tu shalom, de alguna manera es una alteración al orden, al diseño que el Eterno estipuló en tu vida. Y si hay una alteración, ¿qué necesitas? Sanidad. Sanidad. Y para recibir sanidad es necesario que conozcas al Todopoderoso como tu sanador. Allí dice el texto, Adonai Refa. Adonai tu sanador. Amén. Adonai tu sanador. Adonai tu sanador. Le conocemos como nuestro sanador, no solamente porque haga el milagro de quitarnos la enfermedad, sino que también nos protege a no enfermarnos. Amén. Después de ese lugar de amargura, después de esas etapas de amargura que tú pudieras vivir en tu vida, el Eterno te traslada a un lugar de descanso. Y es cuando Él te lleva a la tierra de Elim. Éxodo 15, 27. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí juntos a las aguas. Las escrituras, desde el punto de vista teológico, en las mismas escrituras simbolizan el agua. Es decir, que pudiéramos decir que ellos habitaron alrededor de 12 fuentes de agua con 70 palmeras y acamparon junto a la palabra del Eterno, a la palabra del Señor. Acamparon al lado de las aguas. Nosotros, amados, con este proceso espiritual,
Si caminamos en obediencia, es para que vivamos en un lugar de descanso. Amén. Es para que habitemos siempre en la tierra de Elín. Y desde luego, en esta vida finita, en este cuerpo mortal, eventualmente vas a estar fuera de Elín. Pero que tu vida se caracterice porque tú vives en Elín. Y no porque tú vives en Mará. ¿Lo ves? ¿Y qué aprendemos adicional? A que después de un momento de amargura, Hashem siempre te va a librar de ello para llevarte a Elín, a un lugar de descanso. Amén. Cuando hay sustento, cuando hay manutención, cuando hay sosiego, tranquilidad, allí viene en consecuencia el descanso. ¿Sí? Esta gente junto a 70 palmeras tenían que consumir, tenían sombra, tenían cómo descansar, tenían cómo mantenerse, pero también tenían de esta sustancia vital que es el agua, ¿sí? Para hidratarse, para cocer los alimentos, para alimentar a sus animales. Ese es el lugar de descanso en la que nosotros debemos habitar. Por eso el canto, y felicito a los cantores, al equipo de alabanza, mis amados, trazaron en equipo la vía. El Eterno mostró el camino y ustedes caminaron por allí. Baruch Hashem. Que sea la primera de muchísimas tantas de ver su gloria. Amén. De que no fue orquestado porque nos hablamos al oído, porque hicimos señas, no. Sino que todo fluyó. Amén. Esa es la idea. ¿Sí? De generar intimidad con nuestro Padre. Y que en consecuencia el pueblo entre en esa intimidad con el Padre. Ve usted la gran responsabilidad que esto implica. Entonces, tenemos que habitar en un lugar de descanso. El canto decía, alma mía, descansa en tu Dios. Descansa en tu Dios. Hay varios salmos cuya expresión dice, alma mía, descansa en tu Dios. Descansa en tu Dios. Cuando estamos desesperados, cuando estamos amargados, cuando estamos en desintonía, allí no hay descanso en nuestra alma. ¿Me explico? Es cuando estás hiperactivo espiritualmente hablando, distraído con todo aquello que está frente a ti, que pasa frente a ti, que pasa frente a tus ojos, que pasa por tu mente, porque no hay descanso. Al cambio, cuando hay descanso, hay sosiego, hay reposo, hay shalom. Tú los puedes ver, tú puedes identificar la diferencia. Están todos invitados a que puedan habitar y vivir en ese lugar de descanso. Amén. El Shabbat, que representa un tiempo de descanso, nos da un lugar de descanso. Venir acá con la disposición de alabar a nuestro Padre, venir acá con la disposición de recibir de nuestro Padre, nos permite disfrutar de un tiempo de descanso. Lucha por ello. Eventualmente, las complicaciones de la vida nos impiden compartir acá. Yo te invito a que esas prioridades las inviertas y que en los momentos que tú estés más perseguido, en ese momento tú corras más a Elín. Porque te aseguro, mi amado, usted sale de acá con nueva fuerza y con una mente renovada para enfrentar toda amargura, todo indicio de amargura y toda persecución del faraón que viene detrás de ti. Amén. Esto es un lugar de fuente de agua viva, mi amado. Este es un lugar, no por hacernos especiales, no es el lugar lo que nos hace especial, es la presencia divina que invocamos, amado, que marca una diferencia en nuestras almas y en nuestro ser interior. Y tenemos que empezar a atesorar y a valorar ese principio, mis amados. Amén. A no ver el recinto como el puesto de trabajo, como la empresa, como el lugar al que recurrentemente asisto, donde teniendo menos paz, dependo más de estar en esos lugares que en el lugar donde puedo alabar y bendecir el nombre de mi Padre. Contrastemos eso en nuestras balanzas, amado. Y tu sentido de pertenencia, de compromiso cambia. Cuando tú ves cuál es el verdadero valor de congregarnos, de asistir, de estar, no es meramente el acto físico
No es la lista de asistencia, no es una asistencia perfecta, no, es tu corazón entregado, derramado delante de su altar para que su fuego cada día siga consumiendo lo que no es de su agrado y ese perfeccionamiento y rectificación de tu alma permita que tengas un corazón mucho más sensible delante del cielo. ¿Lo puedes ver? Es necesario. Acá, amados, a nadie se le obliga una asistencia. Y abro acá un paréntesis. Y puedo decir, no es obligatorio en el carácter social. Pero en nuestro compromiso con el Eterno, saque usted las conclusiones. Yo no lo voy a decir. Saque usted las conclusiones. Amén. Hablo de prioridades. Amén. Hablo de prioridades.